Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La ruta del kilómetro 73. Me llamo Darío y llevo casi 15 años manejando tráiler por todo México. He cruzado sierras y desiertos de noche, he visto accidentes todavía calientes sobre el asfalto. Pero nada me ha dejado tan marcado como lo que viví en la autopista de Cuota entre Zacatecas y Saltillo, una madrugada de noviembre de 2019. Esa noche llevaba un contenedor refrigerado cargado de carne, salida de Aguascalientes rumbo a Monterrey. Dormí un par de horas en una gasolinera a las afueras de Zacatecas, café fuerte, revisión rápida de llantas y suspensión, todo en regla. Quería cruzar el tramo más solitario de madrugada para llegar con luz de día. La autopista iba casi vacía. Solo el rugido del motor, el silbido del viento en los espejos y, a lo lejos, alguna luz perdida de otro pesado. Apagué la radio porque solo soltaba estática. El cielo estaba despejado y sobre los matorrales flotaba una bruma baja, como si el suelo exhalara. Pasando un entronque solitario, vi el señalamiento, KM73. Un poste viejo, medio inclinado. Justo al cruzarlo alcancé a notar algo a la orilla del camino, del lado derecho, un coche compacto detenido en el acotamiento, sin luces. No vi a nadie afuera. Pensé en orillarme, pero con la carga que llevaba y lo solo del tramo decidí seguir. Los minutos pasaron iguales, rectas larguísimas, cerros a lo lejos, el tablero marcando una velocidad constante. De pronto apareció otro letrero. Cuando entró en el haz de los faros, leí de nuevo, KM73. Sentí un cosquilleo en la nuca. Miré el reloj del tablero y el del celular, la hora había corrido normal. En el mismo punto, del lado derecho, estaba otra vez el coche. Mismo modelo, mismo color, misma posición. Esta vez la puerta del conductor estaba entreabierta y algo parecía sentado tras el volante, inmóvil. No levantó la cabeza, no hizo señas. Solo era una forma demasiado quieta. Seguí. Me obligué a contar los postes siguientes, 74, 75, 76. Todo normal. El paisaje no cambiaba mucho, pero eso es lo común en esas autopistas, uno se acostumbra a ver lo mismo durante kilómetros. Aún así, la sensación de estar dando vueltas en el mismo tramo no se me quitaba del pecho. El tercer golpe vino rápido. Otro señalamiento apareció adelante y, antes de leerlo, ya sabía lo que iba a decir. Volvió a marcar KM73. El coche seguía allí, clavado en el acotamiento. Esta vez la puerta del conductor estaba completamente abierta. Junto a ella, pegada a la lámina, había una figura delgada de pie, recargada como si le pesara el cuerpo. La postura estaba inclinada hacia un lado, como si algo estuviera mal en su cuello o en su espalda. No alcancé a ver rostro ni ropa, solo el contorno. Podía jurar que, al pasar junto a ella, esa cabeza se giró un poco hacia mí. La piel se me encendió. Subí la velocidad y traté de no mirar por los espejos. Aún así, sentía que algo quedaba atrás, plantado en la orilla, siguiendo el tráiler con la vista. Miré el GPS, la posición avanzaba, aunque el mapa tardaba en cargar. El reloj marcaba bien, pero algo en la carretera estaba detenido conmigo. El coche reapareció una vez más. Mis luces lo bañaron por completo y noté algo que antes no había visto, marcas de frenado sobre el asfalto, líneas oscuras que terminaban justo donde empezaba el acotamiento. La defensa trasera estaba hundida hacia adentro, como si la hubieran golpeado con mucha fuerza. Junto a la puerta abierta, la figura seguía ahí, un poco más erguida, casi pegada a la línea blanca. Ahí fue cuando decidí que, si volvía a ver el mismo kilómetro, me iba a detener. Pensé que, si no lo hacía, me quedaría dando vueltas en esa especie de lazo hasta quién sabe cuándo. Mejor enfrentar lo que fuera que estuviera esperando. No tardó. De nuevo el poste con el mismo número, el mismo paisaje, el mismo carro inmóvil. Reduje velocidad, encendí las intermitentes y me fui orillando.
Sentí como el contenedor se balanceaba detrás de mí hasta que todo quedó inmóvil. Dejé solo las cuartas encendidas, la luz alcanzaba a bañar la parte trasera del coche. El silencio me cayó encima de golpe. Tomé la lámpara que cuelga detrás del asiento y abrí la puerta de la cabina. El aire frío de la madrugada tenía un olor a tierra y metal viejo. Caminé hacia el carro con pasos cortos, cuidando no tropezar. De cerca se veía más deteriorado, como si llevara mucho tiempo ahí. La pintura estaba opaca, las llantas cuarteadas, la placa trasera casi ilegible. Asomé la lámpara por la ventanilla del conductor. El interior estaba cubierto de polvo y manchas secas, los asientos rotos, el tablero agrietado. No había nadie. Me incliné un poco más y vi algo en el asiento del copiloto, una cartera hinchada por la humedad. La tomé. Adentro había una credencial vieja, pegada al plástico. Alcancé a leer el nombre y un domicilio de un pueblo de Zacatecas del que había escuchado en pláticas de otros choferes. Me dio un escalofrío pensar que ese coche hubiera quedado olvidado allí después de un choque, en un tramo donde casi nadie se detiene. En ese instante la temperatura bajó aún más. El aliento se marcó frente a mí. El silencio se volvió un peso. Escuché detrás un sonido tenue, como de pasos arrastrados sobre la grava, acercándose despacio desde la zona donde había dejado el tráiler. No volteé de golpe. La nuca se me llenó de electricidad. Sentí, a mi espalda, que alguien se detenía a pocos metros de donde yo estaba, entre el coche y mi unidad. El instinto me decía que aquello que había visto de reojo varias veces ya no estaba a la orilla del camino, sino ahí mismo, compartiendo el mismo tramo estrecho de oscuridad. La cartera se me escurrió de las manos y cayó al piso. Di un paso hacia atrás sin apartar la vista del carro. Alcancé a ver, en el reflejo leve del cristal, una silueta parada justo detrás de mí, alta, ladeada, con la cabeza inclinada como si intentara mirar por encima de mi hombro. No pensé más. Retrocedí casi a trompicones hasta la escalera del tráiler. Subí de dos en dos los escalones, jalé la puerta y la cerré de un portazo. Me costó meter la llave en el contacto, las manos me temblaban tanto que la primera vez fallé. Cuando el motor encendió, el ruido me pareció lo más tranquilizador del mundo. Antes de arrancar, miré por el espejo lateral. El coche seguía en su lugar. La silueta ya no estaba entre mi unidad y la lámina. Ahora se veía recortada a lo lejos, justo debajo del señalamiento del kilómetro, completamente inmóvil, como clavada en el asfalto. Metí primera y salí de ahí sin mirar atrás. A partir de ese punto, los letreros empezaron a avanzar como debía, 74, 75, 76. El GPS reaccionó normal, el tiempo siguió corriendo. No volví a ver el coche ni a la figura plantada en el acotamiento. Casi una hora después llegué a un retén de la Guardia Nacional. Ver las unidades a la orilla y a los elementos moviéndose entre los vehículos me dio un respiro. Me marcaron el alto, revisaron documentos, me hicieron las preguntas de rutina. Uno de ellos, un cabo joven, se quedó viéndome con atención, como si algo en mi cara le resultara familiar. No iba a decir nada, pero al final comenté que venía desde Zacatecas y que el tramo se me había hecho eterno. Él asintió, me devolvió los papeles y, casi en murmullo, dijo que no era el primero que pasaba de madrugada con esa expresión y mencionó el mismo número que yo me había prometido no repetir, el kilómetro 73. Según los veteranos, años atrás un carro quedó prensado ahí contra un tráiler. Desde entonces, de vez en cuando, algún chofer asegura ver un coche detenido en ese punto con una figura al lado. Arranqué y seguí hacia Monterrey. Desde entonces, cada vez que veo un señalamiento de kilómetro reviso reloj y mapa para confirmar que avanzan. Si la hora se acerca a la de aquella madrugada, procuro estar cerca de alguna gasolinera o retén. Porque estoy convencido de que hay tramos donde la carretera guarda memoria, y a veces la repite con quien tenga la mala suerte de ir solo. El asiento del acompañante. Me llamo Martín Luján y llevo más de 17 años trepado en una cabina, viendo pasar el país por el parabrisas. He recorrido prácticamente todas las rutas principales, de la frontera al sur, del Golfo al Pacífico.
Me han tocado derrumbes, retenes pesados, tramos con rapiña, de todo, pero nada me ha marcado tanto como lo que viví en las cumbres de Maltrata, en Veracruz, una madrugada del 2016. Desde entonces, cada vez que miro de reojo el asiento del acompañante, siento que no voy solo. Esa vez llevaba un viaje desde el puerto de Veracruz hasta la central de abastos en la Ciudad de México. Carga pesada, rollos de lámina en una caja seca, bien sujeta, pero lo suficiente para que cualquier frenada brusca pudiera convertirse en tragedia. La cita de descarga era a primera hora, y por un retraso en el puerto terminé saliendo ya entrada la noche. Calculé que para las 2 o 3 de la mañana estaría subiendo por Córdoba, Orizaba y luego las cumbres. No era la primera vez que pasaba por ahí de noche, pero sí la primera que lo hacía con tanta prisa y tan cansado. Desde Córdoba el clima empezó a cambiar. El aire se hizo más frío y una neblina baja se pegó al pavimento. Conforme me acercaba a Orizaba, veía las luces de otros tráilers perderse en esa bruma espesa. Subí las revoluciones, pero sin confiarme, cualquiera que conozca esa ruta sabe que un descuido ahí no se perdona. Llevaba el freno de motor activado y los ojos clavados en la línea central que apenas se distinguía. No había señal de teléfono desde hacía rato y el radio de banda civil entraba y salía con interferencias raras, como si algo lo estuviera ahogando. En cuanto empecé la subida fuerte hacia Maltrata, el paisaje cambió a pura sombra. De vez en cuando, en la orilla, se veían montones de flores marchitas y cruces torcidas señalando donde se habían ido otros antes que yo. Las luces de mi unidad se perdían unos metros adelante y el resto era oscuridad compacta. Bajé un poco la velocidad y mantuve la caja bien alineada. No quería confiarme ni un segundo. En eso, al salir de una curva prolongada, distinguí algo que no debía estar ahí. A unos metros delante de mí, en el acotamiento, vi la silueta de una mujer. No estaba precisamente pidiendo aventón, solo estaba de pie, como si me esperara. Traía una especie de blusa clara pegada al cuerpo por la humedad y el cabello, muy largo, colgándole hasta casi la cintura. Lo raro es que no llevaba chamarra, ni bolso, nada. En ese clima cualquiera se cubre aunque sea con una sudadera vieja. Reduje un poco la velocidad, más por inercia que por intención de detenerme. En esta vida uno sabe que a veces los paros en la carretera son señuelos para algo peor. Cuando pasé junto a ella, sentí un escalofrío tan fuerte que los brazos se me llenaron de piel de gallina aunque llevaba la cabina bien cerrada. Intenté verla por el espejo retrovisor, pero en lugar de verla atrás, la vi de nuevo unos metros adelante, parada otra vez junto a la barrera metálica, como si el camino se hubiera doblado sobre sí mismo, como si hubiera dos iguales o como si se hubiera adelantado de alguna forma imposible. Ahí ya no frené, al contrario, apreté el pedal, tratando de sacarme de la cabeza la idea de que algo iba mal. No tardé en notar otro detalle. La consola central parpadeó como si hubiera un falso contacto. El ventilador del clima se apagó solo y, de un segundo a otro, el aire dentro de la cabina se volvió pesado, húmedo, con un olor raro, mezcla de tierra mojada y algo dulzón, como cuando entras a un cuarto donde ha estado un enfermo por mucho tiempo. Tragué saliva y, por instinto, miré al asiento del acompañante. El cinturón estaba caído, como siempre, pero el cojín se veía hundido, como si alguien se hubiera sentado ahí hacía apenas unos segundos. Seguí conduciendo con las manos aferradas al volante. No quise pensar demasiado. Me repetía que era cansancio, que llevaba demasiadas horas sin dormir, que la neblina y la subida me estaban jugando mal. Pero la sensación de que había algo a mi derecha no se iba. De pronto, sin que yo tocara nada, el radio se encendió solo. No salió música, ni voces de otros choferes, solo un ruido áspero, intermitente, como cuando una estación no sintoniza bien, pero con una cadencia extraña, casi rítmica, como si alguien intentara formar palabras y no pudiera. La siguiente curva larga apareció sin aviso. Un tramo descendente donde siempre hay que ir con mucho cuidado. En la orilla, las luces de las patrullas de camino parecen luciérnagas distantes cuando hay accidentes, pero esa noche no vi nada de eso, solo la línea amarilla difusa, la barrera y, de pronto, algo cruzando frente a mí. Era un tráiler que venía de subida, pero por un instante vi dos juegos de faros donde solo debía haber uno. Uno de ellos parecía moverse más arriba, flotando en el aire sobre el otro, como si hubiera un segundo camión trepado sobre el primero.
Parpadeé fuerte y solo quedó el que de verdad venía, rebasándome en sentido contrario. El estómago se me revolvió. Mordí el labio para no dejar que el pánico me dominara. Apenas tuve oportunidad me orillé en un mirador improvisado donde suelen parar algunos a revisar frenos. Apagué el motor y me quedé un rato con las manos temblando sobre el volante. Afuera solo se escuchaba el viento colándose entre los montes. Adentro, el silencio era tan denso que me zumbaron los oídos. Cuando por fin me animé, encendí la lámpara pequeña que traigo pegada al techo y la dirigí hacia el asiento del acompañante. El cojín estaba oscuro, empapado, como si alguien se hubiera sentado ahí chorreando agua por toda la ropa. En el tapete había marcas de pies descalzos, pequeños, marcando un camino desde la puerta hasta el asiento. Me bajé casi de golpe. Caminé alrededor de la unidad con la lámpara en la mano, revisando llantas, sellos, puertas, tratando de aferrarme a cualquier cosa normal. Todo estaba en orden. Cuando regresé a la cabina, me llegó de nuevo ese olor a humedad envejecida. Miré el tapete otra vez y fue cuando vi algo que no estaba antes, una tarjeta de identificación maltratada, medio pegada al hule por la humedad. La levanté. Era la credencial vieja de una muchacha, foto en blanco y negro, apenas legible. El nombre se alcanzaba a leer, junto con una dirección de un barrio de Orizaba. La fecha de expedición era del 2010. 4 años antes de esa madrugada. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa foto. Al rato, las luces de otra unidad se acercaron y se estacionaron detrás de mí. Era un compañero al que ya había visto en patios, un tipo al que le decían el Chano. Se me quedó viendo por la ventanilla y luego subió sin pedir mucha explicación. Me dijo que traía café en un termo y me sirvió un poco. Debo haber tenido una cara que lo dijo todo porque no hizo preguntas directas. Solo me soltó, casi en tono de plática normal, que por ahí arriba, desde hace años, algunos veían a una chava en la orilla, que parecía empapada, que nunca hablaba, que solo miraba pasar las unidades. Me contó que, según lo que se decía entre traileros, esa muchacha iba en un carro que se accidentó una noche lluviosa, que el auto se fue contra la barrera y después hacia la barranca, pero ella salió disparada y quedó en la cinta asfáltica. Un tráiler que venía atrás no alcanzó a frenar y la arrastró varios metros sin darse cuenta. Cuando llegaron las patrullas y ambulancias ya no había nada que hacer. Se supone que la familia nunca pudo subir a reconocer el cuerpo por temas de seguridad en la zona y que la enterraron como desconocida. Desde entonces, algunos juraban que la veían pidiendo aventón o sentada en el asiento del acompañante, mojando todo con agua que nunca se seca. Al amanecer, seguí mi camino. Entregué la carga y me dije que habían sido nervios, que el relato de El Chano solo estaba alimentando lo que ya traía en la cabeza. Guardé la credencial en un compartimento del tablero. Me juré a mí mismo que, de regreso, no pasaría por ahí de noche. Pero los horarios no siempre se cumplen como uno quiere. La descarga tardó más, luego una vuelta en la aduana, luego el cliente que no soltaba los papeles. Cuando por fin pude salir de regreso, la tarde ya se había ido. Para cuando llegué otra vez a la zona de Orizaba, el reloj marcaba casi las 2:30 de la mañana. Esa segunda vez iba más alerta, pero también más cansado. Apagué la música, bajé un poco el volumen del radio y traté de concentrarme solo en el camino. En cuanto empecé a subir de nuevo hacia Maltrata, sentí una presión rara en el pecho, como si me faltara aire. Apreté el volante y mantuve la unidad en el carril derecho, sin adelantar a nadie, dejando que los más ligeros se fueran. La neblina estaba aún más espesa que la vez anterior. Apenas veía los señalamientos. En eso, entre dos curvas, vi otra vez la silueta de la mujer. Esta vez no estaba en la orilla, sino justo en mi carril, a pocos metros, de espaldas, detenida en medio del asfalto. No me dio tiempo de frenar como hubiera querido. Solo alcancé a soltar un poco el acelerador y agarrarlo con fuerza, convencido de que la iba a arrollar. Cerré los ojos un instante y, cuando los abrí, la carretera estaba despejada. No había nadie ahí. Lo que sí había cambiado era el interior de la cabina. El olor a humedad regresó con una fuerza brutal, tanto que me ardieron los ojos. El cristal del lado del acompañante se empañó desde adentro, como si alguien respirara pegado a la ventana. Sentí un peso clarito en el asiento, a mi lado.
El cinturón se tensó solo, como si alguien invisible se lo abrochara. No fui capaz de voltear por completo, pero de reojo alcancé a ver algo que jamás voy a olvidar, un mechón de cabello largo caído sobre el respaldo, ladeado hacia mí, como si la cabeza de esa persona estuviera girando para verme. Una voz muy queda, pegada a mi oído, dijo que no quería quedarse otra vez allá arriba. No gritó, no sonó agresiva, solo desesperada. Aún así, todo mi cuerpo se paralizó. No sé cómo logré reaccionar. Lo único que recuerdo es que pisé el freno con tanta fuerza que la unidad empezó a vibrar y la caja tuvo un ligero jalón. Activé de inmediato las intermitentes. El tráiler se detuvo a unos metros de una entrada de servicio donde se veían las sombras de un par de patrullas más adelante. Me quedé sentado, respirando con dificultad, sin atreverme a mirar a mi lado. Solo cuando escuché el claxon de una camioneta atrás, reaccioné un poco. Era personal de auxilio de carreteras. Uno de ellos se acercó con una lámpara grande y me pidió que abriera la puerta. Me preguntó si estaba bien, que por qué había frenado de golpe en plena subida. Apenas pude decir que creía haber visto algo en el camino. El hombre asomó la lámpara hacia el interior de la cabina, sobre todo hacia el asiento del acompañante. Guardó silencio un segundo más largo de lo normal. Luego me miró, con la cara seria, y solo comentó que no era el primero que se paraba ahí de esa manera, a esa hora. Me pidió que siguiera avanzando despacio hasta un punto más seguro. Cuando volvió a dirigir la lámpara al asiento, se notaba claramente la tela oscura, empapada, y una marca más clara, como si alguien se hubiera sentado recientemente, dejando el contorno de su cuerpo. Llegué al siguiente punto de revisión por pura inercia. No recuerdo bien los kilómetros que hay entre un sitio y otro, solo sé que cuando por fin pude estacionar la unidad, el olor había desaparecido. El cinturón estaba caído otra vez y la credencial que traía guardada en el tablero, la de la muchacha de Orizaba, estaba sobre el asiento del acompañante, como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado. Nadie más había subido. Desde aquella noche, evito a toda costa pasar por las cumbres de Maltrata en la madrugada. Si el horario se complica, prefiero quedarme en un patio, perder el viaje, lo que sea. Entre los compañeros, algunos se ríen cuando uno cuenta esto, otros bajan la mirada y cambian de tema. Yo solo sé lo que sentí en esa cabina, 2 veces. A veces, en otras rutas, cuando la carretera se queda sola y el motor canta parejo, vuelvo a notar que el asiento del acompañante se hunde apenas, como si un cuerpo ligero se acomodara ahí sin hacer ruido, solo esperando a que alguien decida no dejarla otra vez a medias, en lo alto de la sierra. Y en esos momentos, aunque me muerda la lengua, prefiero no mirar. Cabina cerrada. Me llamo Ramiro Ortega y llevo más de 18 años manejando tráiler por todo México. He cruzado fronteras, puertos, desiertos y sierras. Pensaba que ya nada podía sorprenderme allá afuera, que mientras cuides la máquina, respetes horarios y no te metas donde no te llamen, la carretera se porta seria, pero justa. Eso creía hasta una noche del 2017 en la autopista de Mazatlán a Durango. Desde entonces, cada vez que subo esa sierra, siento que no voy solo en la cabina. Aquella vez salí de Mazatlán casi a las 10 de la noche, con carga refrigerada para un centro de distribución en Gómez Palacio. Ruta sencilla, subir de madrugada, entregar, dormir unas horas en el patio de la empresa y agarrar otra carga. La supercarretera iba casi vacía. Solo de vez en cuando se veía, muy lejos, la estela de otro tráiler peleando las curvas. Apagué la música para no confiarme, dejé nada más el bramido del motor y el sonido constante de las llantas pegadas al pavimento. Conforme fui ganando altura, el ambiente se empezó a sentir raro. No había lluvia ni neblina espesa, pero el cielo estaba apagado, sin estrellas, como si alguien hubiera bajado el interruptor del mundo. Crucé uno de los túneles largos y al salir vi un letrero en la orilla, KM 142. Normal. Seguí avanzando unos minutos, atento a las curvas, hasta que apareció otro señalamiento. KM 142, otra vez. Pensé que lo había leído mal. Luego vino un tercero, con el mismo número, clavado en la terracería. Ahí fue cuando algo se me encogió en el estómago.
Bajé un poco la velocidad y revisé el GPS del teléfono montado en el tablero. La flechita estaba congelada en el mismo punto, como si el tráiler se hubiera quedado detenido en el tiempo. Intenté mover el mapa con los dedos, nada. La pantalla no respondía. En ese momento, el radio de banda civil, que siempre traigo apagado por costumbre, soltó un chasquido seco, como si alguien hubiera pisado un cable, y luego dejó escapar una especie de voz ahogada entre ruido. Me incliné para ver el aparato. El interruptor seguía en posición de apagado. Aún así, de la bocina salió mi nombre, claro, arrastrado, pronunciado por una voz que no identifiqué. No sonó a colega ni a broma. Sonó a alguien que llevaba rato esperando a que contestara. Se me enchinó la piel. No toqué nada. Me obligué a sostener el volante con fuerza, porque sentí que si soltaba una mano, algo iba a aprovechar ese momento. Justo entonces, más adelante, apareció la silueta de otro tráiler. No recuerdo haber visto sus luces acercarse. De pronto ya estaba ahí, en la misma dirección, a un ritmo muy parecido al mío. El cajón era completamente blanco, sin logotipos, sin placas, sin marcas de empresa, como recién pintado. Le pisé un poco para acercarme, pero por más que aceleraba, la distancia no cambiaba. Era como si estuviera colgado frente a mí, a la misma separación, sin importar lo que yo hiciera. Miré por los espejos laterales buscando algún vehículo detrás. Nada. Solo oscuridad. Ni un faro perdido, ni el reflejo de cajas ajenas, ni siquiera el brillo tenue de mi propia caja rebotando. La sensación era la de ir completamente solo, pegado a la ladera de la sierra, siguiendo a un tráiler que no parecía obedecer las reglas de la física. El radio, mientras tanto, dejó de pronunciar mi nombre, pero el ambiente quedó con un zumbido leve, como cuando se acerca una tormenta que nunca termina por soltarse. Decidí orillarme en el siguiente acotamiento para revisar con calma. Encendí intermitentes y empecé a desacelerar. En cuanto bajé un poco la velocidad, las luces traseras de la unidad que iba adelante se apagaron de golpe. Un segundo estaba ahí, con esa caja blanca flotando en la noche, y al siguiente ya no había nada. La carretera quedó limpia. Pisé el freno con cuidado hasta dejar el tráiler completamente detenido sobre la franja del acotamiento. Dejé el motor encendido y puse el freno de aire. El silencio en la cabina se hizo grueso. Volví a tomar el teléfono, el GPS seguía congelado en el mismo tramo. Estaba pensando en reiniciar el aparato cuando sentí y escuché un golpe seco justo detrás de mí, en la puerta del camarote. No fue un crujido de la estructura ni un acomodo de la carga. Fue un portazo claro, como si alguien hubiera empujado con rabia desde adentro. El respaldo del asiento vibró contra mi espalda. No me atrevía a girar. Tenía la certeza absurda, pero fuerte, de que si volteaba de golpe, iba a encontrar a alguien parado ahí, a menos de 1 metro. Tragué saliva, respiré hondo varias veces, conté despacio. Al final, con el corazón desbocado, giré apenas el cuello para mirar por encima del hombro. El camarote se veía igual que siempre, cama revuelta, mochila recargada, una chamarra colgando del respaldo. Pero el ambiente ahí atrás estaba pesado, como si otro cuerpo acabara de moverse y todavía quedara su rastro en el aire. Regresé la vista al frente, quité el freno de aire y no apagué el motor ni por un segundo. Seguí adelante, ahora sin señalamientos visibles durante un buen rato. El radio de banda civil tembló de nuevo en su base. De la bocina empezaron a salir respiraciones largas, profundas, muchas, como si en el canal hubiera varias personas inhalando y exhalando al mismo tiempo, cerca, demasiado cerca. Ninguna palabra. Solo ese ritmo pegajoso de aire entrando y saliendo. Giré el botón de volumen, aunque en teoría el aparato seguía apagado. En cuanto lo hice, el sonido se cortó por completo. En ese mismo instante, algo extraño se dibujó en el parabrisas, la forma oscura de alguien parado muy cerca de la defensa, justo en el centro del carril. No lo vi directo, lo vi como reflejo, pegado al vidrio. Frené instintivamente y alcé la vista, listo para maniobrar. La carretera estaba limpia. Ni una silueta, ni una sombra atravesando la cinta. Seguí subiendo sin saber cuánto tiempo llevaba ahí. El reloj del tablero marcaba 1 hora, mi cuerpo sentía otra.
El tramo se volvió una especie de agujero en la rutina, curvas que parecían repetirse, la misma barranca, las mismas rocas al borde. La sensación de tener un acompañante invisible en la cabina se hacía más marcada. Por momentos sentía una especie de peso detrás del asiento, como si alguien se recargara con confianza, acostumbrado a ese lugar. De pronto, adelante se abrió la noche y apareció el brillo de la caseta de cobro. Las luces blancas de los arcos se vieron como una salida. Un segundo antes de llegar, el GPS reaccionó de golpe, se actualizó la posición y la hora. Según el sistema, yo había recorrido más de 50 kilómetros en menos de 20 minutos, algo totalmente fuera de la realidad para ese tipo de autopista. Me quedé viendo la pantalla un momento, pero el claxon de una camioneta detrás me obligó a avanzar. Pagando en la caseta, el cobrador apenas me levantó la mirada. Seguí hasta el área de descanso unos kilómetros más adelante. Había varios tráileres estacionados en fila. Me acomodé junto a uno de ellos y bajé de la unidad con las piernas ligeramente temblorosas. El aire de la madrugada estaba frío, pero se sentía más normal que lo que traía en la cabina. Entré a la tiendita por un café, tratando de no pensar demasiado. Adentro, un operador de barba canosa, sentado junto a la ventana, se me quedó viendo con curiosidad. Me preguntó de dónde venía y a qué hora había cruzado la parte alta. Cuando le dije la ruta y el horario, frunció el ceño y soltó un comentario que me heló más que el café. Dijo que desde hacía años varios evitaban subir solos la sierra después de la medianoche. Contó, sin muchos detalles, que una noche tranquila un tráiler refrigerado se había ido al barranco con todo y operador y que la empresa tardó varios días en localizar la unidad, porque el sistema la marcaba siempre en un mismo punto, como si nunca hubiera avanzado. No quise preguntar en qué kilómetro había sido. Compré mi café, regresé al tráiler y me quedé un rato con la puerta abierta, viendo la fila de unidades dormidas, escuchando el tic-tic del motor enfriándose. Adentro, la cabina olía a lo de siempre, diésel, plástico caliente, café viejo. Y, sin embargo, en el camarote seguía flotando ese peso raro, como si alguien hubiera dejado su presencia tirada en la cama y no pensara llevársela. Desde esa noche, cada vez que me toca cruzar esa autopista, trato de programar el viaje para que el tramo alto me agarre con luz de día. Cuando el trabajo no permite y me agarra la madrugada allá arriba, subo con el radio desconectado, el GPS actualizado y la mirada fija en la línea blanca del carril. Aún así, casi siempre, en cierto punto, la pantalla se congela unos segundos y los señalamientos se sienten repetidos. Y lo peor es que, de vez en cuando, en el espejo lateral alcanzo a distinguir por un instante la caja blanca de un tráiler sin logos, sin placas, siguiéndome a ritmo exacto, manteniendo siempre la misma distancia. Nunca intento alcanzarlo ni dejo que me rebase. Solo aprieto más fuerte el volante, cierro bien la cabina y continúo. Porque ya entendí que en ese tramo de sierra no todos los viajes pertenecen a los vivos y hay unidades que siguen rodando aunque hace años dejaron de llegar a su destino. Kilómetro 227. Me llamo Julián Pineda y llevo más de 25 años moviendo carga por las carreteras de México. He visto de todo, derrumbes, asaltos, neblina cerrada, choferes dormidos estampados contra las boyas. Siempre pensé que lo peor que podía pasarnos allá afuera era algo que tuviera explicación, una falla en los frenos, un mal cálculo en una curva. Lo que viví aquella noche en la supercarretera Durango-Mazatlán no entra en esa categoría. Y te lo cuento porque desde entonces, cada vez que paso cerca de un cierto tramo, siento que mi historia todavía no termina. Era finales de 2018. Tenía que llevar una carga de pescado congelado desde Mazatlán hasta Torreón. Salí del puerto casi al anochecer, con el mar todavía oliendo a sal detrás de mí y la sierra enfrente como una sombra enorme. El aire estaba frío, pero el cielo despejado prometía una buena noche de manejo. Revisé 2 veces la presión de las llantas, las luces, el sistema del Thermo-King. Todo en orden. Tomé la autopista de cuota, esa que se pierde entre túneles y puentes altísimos donde abajo no se ve más que negrura. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. Solo el rugido constante del motor, la luz del tablero y de vez en cuando las luces lejanas de otro tráiler en sentido contrario.
A esa hora casi no hay autos particulares, es territorio de carga pesada y de los que estamos acostumbrados a manejar con el reloj encima. Pasé el primer túnel largo, luego otro más corto. Miré el marcador, kilómetro 210. Iba bien de tiempo, calculé que antes de las 3 de la mañana estaría saliendo de la autopista rumbo a Gómez Palacio. Fue después del kilómetro 220 cuando todo empezó a salirse de lo normal. La radio de banda civil se llenó de un ruido seco, como cuando se mete interferencia, y luego se quedó muda. Cambié de canal. Nada. Pensé que estaría fallando la antena. En el retrovisor, el cielo se veía completamente limpio, pero delante de mí el horizonte se fue quedando cada vez más negro, como si las luces del propio camión alcanzaran menos de lo habitual. Bajé un poco la velocidad. No había neblina, ni lluvia, ni nada. Solo esa sensación rara de que la noche se estaba cerrando sobre el parabrisas. A lo lejos vi unas señales reflejando la luz del tráiler. 2 triángulos de emergencia perfectamente alineados en el acotamiento. Automáticamente pensé en un compañero con problemas. Aflojé aún más, puse direccionales y me abrí al carril de baja. Conforme me acercaba, vi la silueta de un tráiler detenido, atravesado en ligera diagonal, como si se hubiera orillado deprisa. Las luces traseras parpadeaban. No había patrullas, ni grúas, ni nadie atrás dándole aviso al tránsito. Solo esa unidad detenida y la montaña encima. Me detuve unos metros adelante y activé mis intermitentes. Apagué la música del USB, dejando solo el zumbido del motor al ralentí. Bajé con la lámpara en la mano, el chaleco reflejante bien puesto más por costumbre que por otra cosa. El frío pegó fuerte en la cara. No se oía ni un grillo. Caminé hacia la caja del otro tráiler. Era blanco, pero el toldo y los costados estaban llenos de tierra vieja, como si llevara mucho tiempo circulando sin lavado. Llegué hasta la cabina. La puerta del conductor estaba cerrada, pero la del copiloto entreabierta, moviéndose apenas con el aire. Llamé en voz alta, diciendo que venía a ayudar. Nada. Ni movimiento, ni respuesta. Asomé la lámpara al interior. Los asientos estaban vacíos. El tablero apagado, sin contacto, pero las luces externas seguían parpadeando como si estuvieran conectadas a otra cosa. El olor ahí dentro no era a diésel ni a sudor de chofer. Era un olor pesado, como de humedad vieja y metal, pegado a la tapicería. En el asiento del copiloto vi una carpeta de plástico negra, llena de hojas dobladas. La tomé con cuidado. Eran bitácoras de viaje, formatos de empresa, registros de ida y vuelta por la misma autopista, siempre con destino a Mazatlán o Durango. Varias hojas tenían fechas de años distintos, pero lo que me puso mal fue ver la misma ruta repetida una y otra vez: Mazatlán, Torreón, vía Durango, Mazatlán, KM 227. Al pie de varias hojas alguien había escrito con letra apretada frases sueltas: no salió, se repite, otra vez aquí, no nos dejaron pasar. Era como si otro chofer hubiera ido anotando algo cada vez más nervioso. Cerré la carpeta con la piel erizada. Justo en ese momento escuché un portazo a mis espaldas, fuerte, en mi propio tráiler. Me giré de inmediato. No vi a nadie, pero la puerta del lado del acompañante estaba ahora completamente abierta, golpeando con un quejido leve. Tragué saliva. Yo mismo la había asegurado antes de bajar, era parte de mi rutina. Caminé rápido de regreso. Subí a la cabina, revisé adentro, debajo de los asientos, detrás de los cortinajes. Nada. Cerré de golpe y eché los seguros. Miré por el espejo hacia el tráiler detenido. Las luces seguían parpadeando, pero ahora me pareció que la caja estaba unos metros más atrás, como si hubiera retrocedido sin hacer ruido. No quise comprobarlo. Dejé la carpeta negra en el compartimento central, metí velocidad y salí de ahí con el corazón martillando en el pecho. No habían pasado ni 10 minutos cuando me fijé en el poste al costado de la carretera. Kilómetro 227. Pensé que era normal, que ya debía estar cerca. Seguí adelante, concentrado en la línea blanca del carril. El tramo siguiente se hizo muy largo, más de lo que recordaba. La aguja del velocímetro marcaba 85 constantes, el tiempo pasaba, el tanque empezaba a bajar, pero la sensación era de no avanzar.
Cuando por fin vi otro poste, iluminado un segundo por las luces del tráiler, leí de nuevo, kilómetro 227. Creí haber visto mal. Parpadeé, miré otra vez. El número estaba ahí, claro. Me invadió una inquietud que no sabía dónde acomodar. Revisé el GPS del celular en el soporte. La pantalla mostraba el punto azul clavado sobre la autopista, casi en el mismo lugar que 20 minutos antes. El marcador de distancia del tablero, en cambio, indicaba que ya había recorrido varios kilómetros desde donde me había detenido a ayudar. La cabeza empezó a dolerme. Respiré hondo, me dije que la mente juega trucos cuando uno maneja de noche. Más adelante apareció un paradero de esos pequeños, solo baños, un techito y 2 máquinas de refrescos. Lo conocía, era famoso entre los choferes porque casi siempre estaba vacío. Pensé en orillarme y bajar a estirar las piernas, fumar un cigarro, revisar bien el mapa. Entré al acotamiento y frené hasta quedar junto a la caseta. Las lámparas del paradero estaban encendidas, pero no había ningún vehículo. Puse freno de mano, apagué el motor y el silencio me cayó encima como una manta demasiado pesada. Bajé. El aire ahí se sentía diferente, más frío que en la carretera. Caminé hacia los baños. La puerta de hombres estaba abierta. Adentro, una luz amarillenta parpadeaba. No se escuchaba agua, ni viento, nada. Al fondo, junto a los lavabos, había un espejo largo lleno de manchas. Me quedé un momento viéndome. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos por las desveladas. Detrás de mi reflejo, por un segundo, me pareció ver las luces de un tráiler pasando muy despacio, como si estuviera estacionado justo donde yo había dejado el mío. Me giré y allá afuera no había nada. Regresé a la unidad con un nudo en el estómago. Cuando abrí la puerta de la cabina, el panel de la radio se encendió solo. Una voz salió de la bocina, ronca, distorsionada, pero mía. Estaba repitiendo lo que había dicho minutos antes, cuando me acerqué al tráiler detenido. Vengo a ayudar, ¿todo bien por ahí? Era exactamente mi voz, con mi acento, como si alguien hubiera grabado la escena y la estuviera reproduciendo. La radio ni siquiera tiene función de grabadora. Bajé el volumen de un manotazo. El panel se apagó al instante, quedando otra vez muerto. No pensé más. Arranqué y volví a la autopista casi sin mirar los espejos. La idea era sencilla, seguir adelante hasta encontrar un peaje o una gasolinera grande donde hubiera gente, ruido, vida. El marcador del siguiente poste me volvió a clavar un puñal en la cabeza, kilómetro 227. Esta vez desaceleré de golpe. Me quedé rodando despacio, tratando de encontrar una desviación, un retorno, lo que fuera. No había nada, solo la cinta asfáltica perdiéndose en la oscuridad y la sierra recortada contra el cielo. De frente, a lo lejos, empecé a distinguir un resplandor. Parecía el brillo de muchas luces juntas. Conforme me acerqué, vi que era un montón de unidades detenidas, pegadas una tras otra, con las intermitentes encendidas. Un bloqueo, pensé. Tal vez un accidente grave. Empecé a frenar mientras me aproximaba. Había patrullas federales, ambulancias, una grúa enorme. El olor a diésel quemado llegaba hasta la cabina. Un oficial me hizo señas para que me orillara. Bajé la ventanilla y me pidió que esperara, que la autopista estaba cerrada por un accidente justo en el kilómetro 227. Le dije que eso era imposible, que yo venía de pasar por ahí varias veces en la última hora y no había visto nada, salvo un tráiler detenido sin nadie adentro. El oficial me miró raro. Me preguntó a qué hora había pasado. Le dije la hora que marcaba el tablero. Frunció el ceño y señaló hacia el montón de luces. Me dijo que el accidente llevaba más de 2 horas atendido, que la unidad principal era un tráiler de pescado que había chocado contra otro, ambos incendiados, y que el conductor de la primera unidad había quedado atrapado en la cabina. Sentí que el corazón se me iba a detener cuando añadió el nombre de la empresa, era la mía, la que traigo rotulada a los costados. Bajé del camión sin hacer caso a sus órdenes. Caminé entre las unidades detenidas, esquivando mangueras y cables. Un paramédico me gritó algo, pero seguí avanzando hasta que vi la silueta de un tráiler calcinado, irreconocible en gran parte, pero con la placa lateral todavía colgando. Era mi número de unidad.
El mismo que llevaba esa noche. El mismo que tengo pegado al tablero desde hace años. Sentí mareo. Me agarré de la defensa de una patrulla para no caer. Entre el montón de metal retorcido, los bomberos trabajaban con calma, como si ya no hubiera prisa. Sobre la cinta, un cuerpo tapado con una bolsa permanecía a un lado, esperando a que lo subieran a la camioneta del forense. Alcancé a ver fuera de la bolsa una mano ennegrecida. Llevaba un reloj idéntico al mío, con la correa de piel y la carátula rayada en el mismo sitio donde yo la golpeé cargando cajas hace tiempo. Me toqué la muñeca. Mi reloj estaba ahí, frío, funcionando, marcando la misma hora que el tablero. No sé cuánto tiempo me quedé parado. Un bombero se acercó a preguntarme si estaba bien. No recuerdo que le contesté. Solo sé que, cuando volví a mi tráiler, la carpeta negra que había tomado del otro estaba abierta sobre el asiento del acompañante. Arriba de todas las hojas había una nueva, limpia, con la ruta escrita a mano: Mazatlán, Torreón, vía Durango, Mazatlán, KM 227. Abajo, en un espacio donde solía ir el nombre del operador, estaba escrito el mío, con tinta oscura, y la fecha de esa misma noche. Desde entonces evito esa autopista. Prefiero dar vuelta por Zacatecas aunque gaste más diésel y tiempo. Pero a veces, cuando voy de noche por cualquier otra carretera y el camino se queda sin tráfico, veo a lo lejos el parpadeo tenue de unas luces fijas, justo donde marca un kilómetro cualquiera. Y siento, muy dentro de mí, que tarde o temprano me van a obligar a regresar al 227, a terminar un viaje que, tal vez, ya terminé y no quiero aceptar. Kilómetro 87. Me llamo Mauricio Olvera y llevo más de 20 años manejando tráiler por todo México. He visto de todo en la carretera: accidentes, bloqueos, retenes improvisados, gente pidiendo aventón a mitad de la nada. Pero hay una noche que no puedo sacar de la cabeza, una que me ocurrió hace unos años en la costa del Pacífico, en el tramo entre Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo, por la carretera llena de curvas que se pega a la sierra y al mar. No fue un choque, no fue un asalto. Fue algo que, hasta hoy, no sé cómo explicar sin que se me erice la piel. Esa madrugada salí del puerto de Lázaro Cárdenas con la caja llena de varilla y lámina. Era temporada de lluvias y desde la tarde el cielo se había puesto pesado, con nubes bajas que apenas dejaban ver la silueta de los cerros. Yo estoy acostumbrado a manejar de noche, me gusta el asfalto casi vacío, las luces contadas a lo lejos. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando dejé atrás las últimas colonias y me interné en el tramo más solitario, donde solo hay selva baja, curvas cerradas y, de vez en cuando, algún pueblito perdido en la oscuridad. Llevaba la radio del tráiler conectada al Bluetooth del celular, oyendo música norteña bajito para no dormirme. Todo estaba en orden, el motor parejito, la temperatura estable, los indicadores en su lugar. Comencé a fijarme en los señalamientos de kilómetro porque sabía que, llegando al 80, venía una parte complicada de la carretera con barrancos a un lado. Pasé el letrero de kilómetro 82 y, unos minutos después, vi un pequeño altar a la orilla del camino, con veladoras apagadas y una cruz torcida. Nada raro, esos altares abundan en las carreteras. Seguí avanzando y, al poco rato, algo comenzó a sentirse distinto. El parabrisas se empañó de golpe, como si el aire se hubiera enfriado varios grados en segundos. Subí un poco la calefacción para compensar y fue cuando escuché que la radio se llenó de estática. No se cayó la señal de golpe, simplemente empezó a mezclarse la música con un ruido irregular que iba y venía, como si alguien moviera la antena. Apagué y prendí el estéreo, pero el ruido seguía ahí, de fondo, como una conversación lejana que no lograba entender. Cuando vi el siguiente señalamiento, tuve que parpadear varias veces. Decía otra vez kilómetro 82. Pensé que quizá estaba cansado y lo había leído mal la primera vez. Son cosas que pasan cuando uno maneja tantas horas. Pero unos metros adelante volví a ver el mismo altar de antes, la misma cruz doblada, las mismas veladoras en una caja de plástico rota. El corazón me dio un brinco, porque no era parecido, era el mismo lugar. Lo reconocí por una llanta vieja recargada en la barda de contención. Miré por los espejos para asegurarme de no estar invadiendo carril y fue cuando lo vi,
venía detrás de mi otro tráiler, a una distancia prudente. Se distinguían las luces altas y la barra metálica del frente. Lo que me llamó la atención fue que el tracto se veía igual a los antiguos que usaba mi empresa hace años, con la pintura algo desgastada y el logo viejo, el que ya nadie trae. Pensé que era una coincidencia y seguí mi camino, un poco más nervioso, tratando de concentrarme en las curvas. Pasaron unos minutos y volví a fijarme en el señalamiento, otra vez kilómetro 82. El mismo altar, la misma llanta vieja, la misma cruz torcida. Ya no podía atribuirlo al cansancio. Bajé la velocidad, revisando que el GPS del celular marcaba el avance. Pero la pantalla estaba congelada en el mismo punto desde hacía varios minutos, como si no hubiera movimiento. Miré por el espejo y el tráiler de atrás seguía ahí, a la misma distancia exacta, ni más cerca ni más lejos, como si estuviera pegado a mí con una cuerda invisible. Decidí orillarme en un pequeño espacio de emergencia donde apenas cabía el tracto. Puse las intermitentes y dejé que el motor se quedara en ralentí. Mi idea era sencilla, que el otro tráiler me rebasara para ver bien quién era el chofer y si todo estaba en orden. Pero no me rebasó. Se detuvo también, unos metros atrás, con el motor encendido. Podía ver el leve movimiento del escape y el reflejo tenue de sus luces sobre la carpeta asfáltica. Sin embargo, la cabina estaba completamente oscura, como si no hubiera nadie adentro. Tomé el radio de banda civil que casi ya no uso y cambié a la frecuencia que solemos utilizar los traileros. Llamé un par de veces, preguntando si alguien venía detrás de mí y si todo estaba bien. Solo obtuve ruido mezclado con algo que parecía un murmullo lejano, muchas voces encima unas de otras, sin palabras claras. Dejé el radio a un lado con las manos sudando y respiré hondo. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si faltara oxígeno. Pensé en bajarme un momento, nada más para ver las placas del tráiler de atrás y asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Cuando tomé la manija de la puerta, el camión tembló ligeramente, como si alguien se hubiera recargado en la parte trasera de la caja. El movimiento fue seco, firme, imposible de confundir con el viento. Sentí un impulso de cerrar los seguros. Lo hice de inmediato, con los dedos torpes. Entonces, el motor se apagó por completo, sin tirones, sin que yo tocara la llave. Toda la cabina quedó en silencio, con solo el ligero zumbido del refrigerador de la caja a lo lejos. La oscuridad se cerró alrededor, apenas rota por las intermitentes. Por instinto miré hacia el asiento del copiloto. No sé en qué momento, ni cómo, pero ahí estaba alguien sentado. No lo vi entrar. Solo estaba ahí. Era un hombre con el uniforme viejo de mi misma empresa, el diseño anterior, el que usábamos hace más de 10 años. La camisa estaba llena de manchas negras, como si se hubiera quemado o llenado de aceite y tierra. El cuello estaba ladeado de forma antinatural, como si tuviera el cuello fracturado. Tenía la mirada fija hacia el parabrisas, sin parpadear. Quise hablarle, preguntarle quién era, pero la voz se me atoró en la garganta. Lo único que pude hacer fue apretar el volante con tanta fuerza que los nudillos me dolieron. El aire a mi alrededor se enfrió todavía más. Veía el vaho salir de mi boca al respirar, como si estuviera dentro de una cámara de refrigeración. El hombre junto a mí no hacía ningún movimiento, solo seguía mirando al frente. No parecía interesado en mí, y eso lo hacía más inquietante. Sentía que, en cuanto intentara moverme, se volvería hacia mí. En ese momento, el tablero del camión se encendió solo. Las luces comenzaron a parpadear y las agujas de los indicadores subieron y bajaron como locas. El tacógrafo marcó una velocidad imposible para estar detenido. En la pantalla del GPS, que hasta hacía unos minutos estaba congelada, apareció de pronto la ubicación, KM87. El número se quedó clavado en mi mente. Miré de reojo al hombre del asiento del copiloto y vi que, en su pecho, sobre el uniforme chamuscado, colgaba un gafete derretido. Alcancé a distinguir un nombre borroso y algo que me heló la sangre, el logo antiguo de la empresa, el mismo del tráiler que venía atrás. El radio, sin que yo lo tocara, se activó de nuevo. Entre la estática se coló una voz como de operador de patio, diciendo mi nombre completo, el número económico de mi unidad y la frase que todavía me cuesta recordar: Mauricio, otra vez estás detenido en el kilómetro 87. Esa palabra,
Otra vez, me perforó la cabeza. Yo jamás había estado detenido ahí, al menos no que recordara. La voz repitió la frase y luego se perdió en un estruendo metálico, como si chocaran varios vehículos a la vez. No aguanté más. Cerré los ojos y giré la llave con desesperación. El motor tardó unos segundos eternos en responder, hasta que por fin rugió como de costumbre. Abrí los ojos y el asiento del copiloto estaba vacío. El aire seguía frío, pero ya no tanto. Miré por el espejo y detrás de mí no había ningún tráiler, ninguna luz, nada. Solo la carretera curva, perdiéndose en la oscuridad. Quité las intermitentes y salí de ahí casi sin respirar, con el corazón retumbando en los oídos. El resto del camino hasta Zihuatanejo lo hice en un estado raro, entre alerta y ausente. No volví a encender la radio, no quise mirar el GPS, no quise ver ningún altar en la orilla. Solo manejé, contando mentalmente las curvas, los metros, los segundos. Cuando por fin amaneció y llegué al patio de la empresa, me temblaban las piernas al bajar de la unidad. Fui directo a la oficina del monitorista, un viejo que lleva toda la vida revisando las rutas en la pantalla. Le pregunté, sin rodeos, si alguna vez había tenido registro de mi unidad detenida en ese lugar. Al principio se hizo el que no entendía, pero cuando insistí, me miró con una mezcla rara de cansancio y lástima. Me contó que años atrás, antes de que yo entrara a la empresa, un chofer de la vieja flotilla se había accidentado precisamente en el kilómetro 87 de ese tramo. Su tráiler cayó por un barranco en una noche de lluvia y nunca recuperaron todo el cuerpo. Desde entonces, varios operadores habían reportado cosas extrañas allí, tiempos muertos en el GPS, señales repetidas, la sensación de que otro tráiler idéntico al suyo lo seguía de cerca. No sé si lo que vi fue el rastro de ese hombre o algo más que se quedó atrapado en ese tramo de carretera. Lo único que sé es que, desde aquella madrugada, cada vez que alguien menciona el kilómetro 87, siento un peso en el pecho y una especie de frío en la nuca. Sigo manejando, es mi trabajo y mi vida, pero ese pedazo de asfalto lo evito siempre que puedo. Y cuando no hay de otra más que pasar por ahí, bajo el volumen de la radio, reviso 2 veces los espejos y mantengo la mirada fija al frente, rezando para no volver a ver un tráiler con el logo viejo pegado a mi espalda ni a un copiloto que nunca subió a mi cabina. La caja fría. Me llamo Miguel y llevo más de 15 años manejando tráiler en las carreteras de México. He visto accidentes, asaltos, balaceras a lo lejos, he dormido en pensiones donde hasta los perros parecen desconfiar de uno, pero nada se compara con lo que me pasó en el 2020, en una ruta que, sobre el papel, era de lo más normal, Altamira, Tamaulipas, hasta San Luis Potosí, por la Libre y luego agarrando la 57. Ese día estaba en un comedor frente al puerto industrial, desayunando huevos con frijoles y tortillas recién sacadas del comal. El calor desde temprano ya pegaba fuerte y el ruido de los tráileres entrando y saliendo era como un zumbido constante. Tenía el celular en la mesa cuando entró la llamada de un número desconocido. No voy a repetir la conversación completa, solo diré que era un tal licenciado Arce, que decía hablar a nombre de una fundación médica. Querían mover un contenedor refrigerado con material biológico para un hospital privado en San Luis. Bien pagado, todo facturado, ruta directa, sin paradas largas y, sobre todo, sin abrir la caja por ningún motivo. No era raro que pidieran eso cuando se trataba de medicinas delicadas, vacunas o cosas así. Lo que me brincó fue el tono del tipo. No sonaba como los de logística, sonaba a alguien acostumbrado a mandar, pero no desde una oficina de tráileres. Aún así, en este trabajo a veces escoges entre lo que te da mala espina y lo que te mantiene pagando la renta, así que acepté. En el patio donde cargan los contenedores me estaba esperando una caja refrigerada blanca, alta, con el motor del frío apagado. Tenía sellos nuevos y unos códigos que no entendí, pero sí alcancé a leer, en una etiqueta pegada de lado, la palabra donaciones. Un operador de montacargas me ayudó a acomodarla y firmé los papeles. Cuando el guardia de la caseta revisó la orden, me miró raro, como si quisiera decir algo y se arrepintiera. Solo estampó su firma y me regresó la carpeta. Salí del puerto cerca del mediodía.
El sol rebotaba en el asfalto y el motor del refrigerado empezó a trabajar, ese ronroneo constante que uno termina ignorando. El tramo hasta Ciudad Mante pasó sin novedad, salvo un par de topes mal señalados y un retén donde apenas me revisaron. Lo raro comenzó ya rumbo a Ciudad Valles, en esa parte donde la carretera se mete entre cerros y cañaverales y las curvas parecen iguales todas. Primero fue el frío. No afuera, sino dentro de la cabina. Bajé un poco el clima porque sentí la piel de los brazos enchinada, pero el aire estaba apagado. Aún así, el parabrisas se empezó a empañar por dentro, como si yo fuera en invierno, no en pleno calor huasteco. Miré la pantalla del control del refrigerado, marcaba 4 grados, luego 2, luego subía a 6 y volvía a bajar. Eso no debía pasar, esas cajas son bastante estables. Luego llegaron los golpes. 3, secos, en la pared que separa la cabina de la caja. No eran vibraciones de la carretera, eran como cuando alguien pega con la palma abierta, con desesperación, y luego se queda quieto. Pensé en cajas mal sujetas, en una tarima que se había recargado mal, en cualquier cosa que no implicara que hubiera alguien ahí atrás. Pero en cuanto la mente pone esa imagen, ya no se la quita. Pasando Valles paré en una gasolinera vieja, de esas donde todavía hay bancas metálicas y la tienda huele a café recalentado. Bajé a cargar diésel y, mientras el surtidor hacía su trabajo, caminé alrededor del tráiler. Los sellos seguían intactos, sin marcas de palanca ni nada. Puse la mano en la puerta de la caja y el metal estaba tan frío que me ardió la piel. Del borde inferior salía un hilito de vapor, como si por dentro tuvieran una cámara de sacrificio. Regresé a la cabina, pero antes de subir volví a escuchar los golpes, esta vez más constantes, más rabiosos, acompañados de algo que no quiero adornar, eran lamentos. No gritos claros, pero sí sonidos que solo hace una garganta humana. Sentí el estómago encogerse. Me quedé plantado junto a la llanta, viendo el contenedor, dudando entre marcar al licenciado, llamar a la policía o simplemente arrancar y fingir que no oía nada. Terminé llamando al contacto. Me contestó al primer tono. Le dije que el control marcaba temperaturas extrañas y que había ruidos. Se hizo un silencio pesado y luego habló con voz muy baja, como si le molestara tener que explicarse. Dijo que eran restos de donadores, que la caja iba llena de bolsas con material, que no me espantara, que a veces el plástico y el metal hacían ruidos raros con el frío. Pero yo sé distinguir un gemido de un crujido de plástico. También me dijo, con una firmeza que me hizo apretar los dientes, que no había autorización para abrir nada, que si lo hacía me iban a caer problemas encima que no quería imaginar. Colgamos y me quedé solo con el sonido del motor, con la carretera al frente y esa caja helada atrás. Pude haberme regresado al puerto, pude haber dejado la unidad en la gasolinera y largarme, pero no lo hice. Era de noche ya cuando crucé Río Verde. El tramo hacia San Luis es largo, recto y solitario. A esa hora solo van autobuses y unos cuantos tráileres cargados igual que yo, con historias que nadie pregunta. Los golpes se transformaron en algo peor. Empezó un golpeteo constante, como si adentro hubieran muchas manos pegando al mismo tiempo, y entre ese ruido se colaba la vibración de algo arrastrándose. El volante me sudaba en las manos y tenía la mandíbula tan apretada que me dolía la cabeza. Había momentos en que el ruido se detenía por completo y ese silencio repentino era peor, porque me dejaba esperando el siguiente impacto. A unos kilómetros de San Luis, antes de llegar a un entronque donde suele haber patrullas, vi luces azules a lo lejos. Un retén. Dios sabe que nunca me había alegrado de ver un operativo hasta ese día. Me hicieron la seña de orillarme. En cuanto el oficial se acercó a la puerta, la caja volvió a vibrar con furia, como si quienes estuvieran dentro hubieran olido la presencia de uniformados. El policía se asomó por la ventanilla y me preguntó de dónde venía y qué llevaba. Le di la carpeta. Sus ojos pasaron por las hojas y vi cómo se le borraba el gesto rutinario. Me dijo que apagara el motor, tanto del camión como del refrigerado. Lo hice. El sonido se murió y entonces todos escuchamos, él y sus compañeros, los golpes que venían del contenedor, ahora sin ningún ruido que los tapara. Uno de ellos se llevó la mano al arma, otro intercambió miradas con el oficial. No hicieron preguntas, no bromearon. Solo pidieron el número del contacto en los documentos y se apartaron a hablar por radio.
Pasaron minutos eternos. Yo ya no sentía las piernas. En un momento dado llegó una camioneta blanca sin logos, con vidrios polarizados. Bajaron 2 hombres con chalecos que no tenían ningún emblema visible, pero traían una seguridad en el caminar que no era la de los operadores de carretera. Hablaron con los policías a un lado, lejos de mí, señalando la caja mientras los golpes seguían, cada vez más débiles. Uno de esos hombres se acercó a la puerta de mi lado. No olvidaré su cara. Ni siquiera trató de fingir cordialidad. Me dijo que la carga era de una institución nacional, que venía de una exhumación masiva en el norte, que eran restos en traslado, que los ruidos eran efecto de la presión y el frío, que entendían mi impresión pero que todo estaba autorizado. No mencionó leyes, no mencionó sellos oficiales. Solo añadió que era mejor que yo llegara a la bodega de destino, firmara y me olvidara del viaje. La orden era clara: seguir. Los policías se hicieron a un lado, la camioneta se colocó detrás de mí y me escoltó el resto del trayecto. Entramos a San Luis por una zona industrial que yo no conocía, alejada de la carretera libre, con naves gigantes sin letreros. En una de ellas se abrió un portón metálico y me hicieron meter la unidad en reversa. Todo muy rápido, muy limpio. Apenas detuve el tráiler, un grupo de hombres con overoles y cubrebocas se acercó a la caja. Uno de ellos anotaba algo en una tabla. Otro me pidió firmar de recibido y entregado. No me dejaron ver cuando abrieron. Me hicieron pasar a una oficina pequeña, con un escritorio, un ventilador y una cafetera apagada. Me dieron un agua caliente y me dijeron que esperara. A través del vidrio esmerilado alcanzaba a distinguir sombras moviéndose, camillas, algo que parecía una plancha de metal. De vez en cuando llegaba hasta mí un olor mezcla de cloro fuerte y algo más pesado, dulce, que se metía en la cabeza y en el estómago. Cuando por fin me dieron luz verde para irme, ya eran casi las 5 de la mañana. Yo estaba vacío, sin ganas de discutir ni de pedir más explicación. Solo quería salir de ahí. Me pagaron en efectivo, más de lo acordado. En el sobre venía, además, una tarjeta con un número escrito a mano por si quería volver a trabajar con ellos. No he vuelto a llamar. Lo que sí pasó fue que, semanas después, en una pensión de Matehuala, vi en las noticias de madrugada una nota breve sobre un hallazgo en San Luis, una bodega vinculada a tráfico de órganos y cuerpos sin identificar, ubicada en una zona industrial al oriente de la ciudad. La imagen del helicóptero mostraba desde arriba los techos de varias naves. Una de ellas tenía en la entrada un portón igualito al que se abrió aquella noche para que yo entrara. Apagué la televisión, pero eso no detuvo los ruidos en mi memoria. Desde entonces, cada vez que engancho una caja refrigerada y en el espejo veo el contenedor blanco detrás de mí, siento que, aunque vaya vacío, algo viene golpeando desde adentro, pidiendo que lo saque a la luz. Y sé que, si vuelvo a transportar algo parecido, tal vez ya no sea solo mi conciencia lo que se quede en la carretera. La voz del barranco. Me llamo Martín y llevo más de 20 años metido en un tracto. He cruzado todo el país con carga de todo tipo, desde refresco hasta varilla. Me han tocado asaltos, accidentes, retenes falsos y carreteras que cualquiera consideraría una sentencia de muerte. A eso uno se acostumbra, aprende a vivir con el riesgo y a confiar en el camión y en el instinto. Pero hay algo a lo que no te acostumbras nunca, a lo que no puedes explicar. Lo que voy a contar pasó en 2019, en la autopista de Veracruz rumbo a Puebla, subiendo por las cumbres. Esa zona ya de por sí impone respeto, curvas cerradas, pendientes duras, neblina de la nada y cruces con flores pegados a la orilla que te recuerdan que un descuido basta para no volver a tu casa. Esa noche yo llevaba acero, la caja venía pesada y traía el horario pegado, tenía que estar en la planta temprano o me cargaba la empresa. Salí del puerto casi a medianoche. La ciudad quedó atrás y, con ella, las luces. Encendí el radio de banda civil por costumbre, más que nada para escuchar a otros compañeros. El aire en la cabina estaba templado, el motor se sentía parejo y el camino, al principio, venía tranquilo. Conforme fui tomando altura, empezó la neblina fina, esa que parece inofensiva pero te va comiendo la visibilidad de a poco.
No recuerdo la hora exacta, pero el reloj del tablero marcaba algo cerca de las 3 cuando escuché la primera llamada en el radio. Era una voz de hombre, cansada, como de alguien que lleva muchas horas manejando. Se identificó con un indicativo simple, Rulo, y pidió que si alguien iba subiendo, le respondiera. Como casi no había tráfico, decidí contestar. Preguntó la velocidad, el tramo, si ya había pasado cierto mirador. Todo normal, plática de ruta para no dormirse. Mientras hablábamos, empecé a notar que la temperatura dentro de la cabina bajaba sin razón. El clima estaba apagado, las ventanas cerradas y aún así sentí cómo se me enfriaban las manos en el volante. Pensé que era el cansancio, pero el frío se instaló en los brazos, en la nuca, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. La voz de Rulo sonaba extraña, de pronto se alejaba, luego regresaba, como si el radio no pudiera decidir si tenía señal o no, pero jamás se cortaba del todo. Me dijo que venía cargado con cemento, que los frenos se le estaban calentando y que sentía el remolque jalado, como si algo lo empujara hacia el barranco. Intenté tranquilizarlo, le dije que bajara una velocidad, que se pegara al acotamiento, que no se confiara. Mientras le hablaba, empecé a notar algo raro. Cada vez que él decía en qué kilómetro estaba, coincidía con lo que yo acababa de pasar, como si viniera pegado detrás de mí, pero revisaba los espejos y no veía ningún juego de luces. En una de esas, la voz cambió de tono. Ya no sonaba solo cansada, sonaba resignada. Dijo que, si algo salía mal, ojalá por lo menos encontraran la caja y entregaran la carga. Luego se escuchó un ruido metálico, como cadenas reventando, y un golpe seco. Después, solo estática. Pensé que se le había apagado el radio. Apreté la mandíbula y seguí subiendo despacio, con la vista clavada en la línea blanca, sintiendo el volante más pesado que nunca. No pasaron ni 15 minutos cuando vi al frente el reflejo de torretas. Patrullas, una ambulancia y una grúa ocupaban casi todo el carril. Reduje velocidad y me orillé. Había un tráiler destrozado unos metros abajo, entre la maleza, con la cabina chueca y la caja abierta. Un paramédico me hizo señas para que avanzara con cuidado. Me detuve a la altura de una patrulla y bajé para preguntar si necesitaban algo. El oficial, con cara de cansancio, me dijo que ya no había nada que hacer, que el operador había fallecido horas antes. Ahí fue donde algo no me cuadró. Horas antes. No minutos, no media hora. Horas. Le pregunté por puro impulso cómo se llamaba el operador. El oficial revisó una hoja en el cofre de la patrulla y respondió sin darle importancia, Raúl, apodado Rulo. Sentí como el estómago se me apretaba. Le pregunté la hora del accidente y me dijo que había sido alrededor de la medianoche, que llevaban rato esperando a la grúa grande para sacar la caja. Regresé al camión con las piernas flojas. Encendí el motor y seguí, casi en automático, sin mirar hacia el barranco. Tenía la boca seca y las manos sudadas. El radio seguía encendido, con el foco naranja prendido, pero el canal estaba mudo. No quise apagarlo ni cambiarlo, algo en mí sentía que si lo hacía iba a provocar algo peor. Terminé la subida y, cuando por fin la carretera se hizo más amable, me dieron ganas de llorar del simple alivio de estar en recta. Esa noche entregué la carga sin decir nada. ¿Cómo le explicas a un supervisor que venías platicando con un operador muerto? ¿Cómo se lo cuentas a tu familia sin que te miren diferente? Guardé el episodio como se guarda una herramienta rota en la caja, al fondo, donde no estorba pero sabes que está ahí. Durante semanas evité esa ruta. Pedía cambios de viaje, inventaba pretextos, lo que fuera con tal de no subir otra vez por las cumbres en la madrugada. Pero el trabajo es el trabajo y tarde o temprano te alcanza. Mes y medio después me volvieron a programar Veracruz, Puebla nocturno. A esa altura ya había convencido a medio mundo, incluso a mí mismo, de que lo de Rulo había sido una mezcla de interferencia, cansancio y coincidencias. Me repetía eso mientras revisaba las llantas, los sellos de la caja, las luces, tratando de controlar el temblor leve en las manos. Antes de salir tomé una decisión, no encendería el radio en el tramo de subida. La noche estaba clara, sin neblina al principio. Conduje con la radio apagada, el tablero iluminado solo por lo necesario.
Conforme fui entrando a la zona de curvas, el aire dentro de la cabina empezó a enfriarse igual que aquella vez, de golpe, sin explicación. Intenté ignorarlo. Me concentré en las revoluciones, en la presión de aire de las cámaras, en el ruido del motor. Todo estaba bien, pero la piel se me erizaba como si tuviera corriente por debajo. No sé en qué momento exacto pasó. Lo único que recuerdo es el pequeño chasquido del radio encendiéndose solo. No lo toqué, no rocé el botón. Simplemente se prendió, el foco naranja volvió a brillar y el canal se llenó de estática. Por un instante pensé que era una falla eléctrica, hasta que, entre el ruido, se coló una voz que ya conocía. Era la misma, cansada, con ese tono de alguien que lleva demasiada carretera encima. Preguntó, igual que la primera vez, si alguien venía subiendo vacío, rumbo a Puebla. Sentí como los dedos se me clavaban en el volante. No contesté. La garganta se me cerró. La voz llamó una vez más, esta vez usando mi nombre, como si estuviera sentado a mi lado. No me explico cómo pudo hacerlo. Nadie en la empresa sabía de esa plática, yo no había contado nada. Apreté los dientes y seguí manejando, sin responder, sin atreverme a bajar la vista al panel. Después de unos segundos que se hicieron eternos, la voz dijo algo que todavía hoy me cuesta repetir, que tuviera cuidado en el siguiente retorno, que las curvas no perdonan a quien se confía. Luego vino ese mismo ruido metálico y el golpe seco que había escuchado la primera noche. La estática llenó el canal y el radio volvió a apagarse solo. Pasé el retorno al que se refería con el corazón a 1000, pegado al carril de baja, revisando todo 2, 3 veces. Al llegar al patio de la empresa, ya con el amanecer en el espejo, noté que traía una zapata de freno marcada, como si hubiera trabajado más de lo normal. El mecánico me dijo que, de haber seguido así, en otra bajada la cosa se habría puesto fea. No le dije nada de Rulo, ni del radio, ni del frío en la cabina. Solo asentí mientras él me hablaba de ajustes y mantenimiento. Desde esa noche, cuando tengo que cruzar por aquellas cumbres en la madrugada, apago el radio antes de empezar a subir. Aún así, hay ocasiones en que la luz naranja se enciende sola unos segundos y siento la presencia de alguien sentado detrás de mí, respirando en ese silencio pesado que solo conocemos los que manejamos de noche. No miro hacia el asiento del camarote. Sé que, si lo hago, voy a encontrar el micrófono levantado y voy a escuchar de nuevo esa voz cansada, agradeciéndome por acompañarlo en un tramo que para él nunca se acaba. Kilómetros sin regreso. Me llamo Iván Villalobos y soy trailero desde hace más de 15 años. He rodado por casi todo México, pero la única vez que sentí que la carretera quería quedarme fue en la sierra entre Durango y Mazatlán. Desde esa noche no cruzo ese tramo después de las 8. Era septiembre de 2019. Salí tarde de Gómez Palacio con un full de abarrotes rumbo a Tepic. El cliente pidió entrega temprana y acepté avanzar de noche para ganar tiempo. No llovía, el cielo estaba limpio, pero la autopista iba casi vacía. Las pocas luces que veía desaparecían rápido entre curvas y túneles. Pasando uno de los puentes más altos, el marcador de diésel empezó a bajar de golpe. Tenía calculada una estación antes del tramo pesado, pero cuando llegué la encontré apagada, con las bombas sin energía y la entrada bloqueada. La radio del camión, siempre llena de voces, se quedó muda. Apagué la música y solo quedó el motor. Seguí unos kilómetros esperando que el consumo se normalizara, pero la autonomía del tablero descendía sin sentido. El GPS perdió señal y el celular marcaba solo la hora. A los lados no se veía ningún rancho ni una sola luz lejana. El aire dentro de la cabina se sentía denso, como si el tráiler trajera algo extra. Cuando ya pensaba orillarme y esperar a que amaneciera, vi a la derecha un letrero verde viejo, símbolo de bomba y una flecha. El nombre de la estación estaba borrado por el sol. Juraría que nunca lo había visto y conozco esa ruta de memoria, pero la aguja ya tocaba el límite. Tomé la salida. El camino lateral era estrecho y bajaba entre pinos. A los pocos metros se abrió un claro y apareció la gasolinera, 2 bombas, una tiendita y un patio de tierra compactada. Había 3 tráileres estacionados junto a la barda, alineados como en exhibición.
Ninguna puerta abierta, ninguna luz en las cabinas. Me coloqué junto a una bomba y apagué el motor para ahorrar. En cuanto el ruido cesó, el silencio fue tan fuerte que me pitó el oído. No se oían grillos, ni perros, ni ventiladores de cajas refrigeradas. Solo el zumbido de las lámparas que parpadeaban de vez en cuando. Bajé de la cabina. El aire estaba frío y olía a combustible reciente, como cuando llenan varios tanques seguidos, pero el piso estaba limpio, sin ninguna mancha. Caminé a la tienda. La puerta de vidrio estaba entreabierta. La empujé, sonó una campanita y nadie respondió. Adentro, los estantes estaban llenos, pero todo parecía detenido en otra época. Había refrescos con etiquetas viejas, frituras de marcas que ya no se ve ni un calendario en la pared marcando un año que no era el actual. El refrigerador funcionaba, pero las botellas estaban acomodadas con una precisión rara, sin espacios vacíos ni productos fuera de lugar. Llamé al encargado un par de veces. Nadie contestó. Al asomarme a una puerta lateral solo vi un pasillo oscuro con más puertas cerradas. El cosquilleo en la nuca empezó a arder. Salí de nuevo hacia las bombas pensando en irme aunque fuera a vuelta de rueda, pero sabía que el tanque no me alcanzaría para regresar a la autopista y buscar otra estación. Me acerqué a la bomba para revisar si aceptaba pago directo. El marcador digital estaba en 0, sin venta reciente, pero el olor a combustible era tan fuerte que mareaba. Las mangueras colgaban y se movían apenas, como si las hubieran soltado hacía unos segundos, aunque el aire estuviera quieto. Entonces escuché un golpe metálico del lado donde estaban los otros tráileres, igual al sonido de una puerta de cabina al cerrarse. Me giré, aliviado de pensar que por fin vería a otro chofer, pero las 3 unidades seguían apagadas, cortinas corridas, ni una luz. Aún así, los pasos sobre la grava se acercaban hacia mí. De la sombra del primer tráiler salió un hombre. Pantalón de mezclilla, camisa de trabajo, gorra. Lo que me heló no fue él, sino la unidad estacionada detrás. Era un Kenworth blanco con franjas azules y un número económico que conozco de memoria. Había pertenecido a un compañero que se fue por un barranco en esa misma sierra en 2014. Yo estuve en su funeral. El hombre no me miró. Caminó directo a la bomba contigua, levantó la manguera y la apoyó sobre un punto del aire, como si ahí hubiera tanque. El marcador empezó a correr litros, la bomba hacía su sonido normal y la manguera se tensó adoptando la forma de algo invisible. Yo seguía clavado en el piso. Quise hablar, pero la boca se me secó. En ese momento, sin que el tipo moviera los labios, escuché dentro de la cabina de mi tráiler una voz clara, con la misma entonación de mi compañero muerto, diciéndome como si estuviera sentado a mi lado: «Te tardaste». Las piernas se me aflojaron. Miré al segundo y al tercer tráiler. También los reconocí. Uno era de una línea de Monterrey que desapareció con todo y chofer. El otro, de una empresa de Guadalajara que salió en notas por un siniestro rumbo a la costa. Ahí estaban, completos, con los logotipos intactos, cubiertos por una capa pareja de polvo. La radio del camión, que había estado muda, se encendió sola. Desde la cabina apagada empezó a salir estática fuerte y, entre ese ruido, se colaron voces. Reportes de ubicación, claves, apodos, alguien diciendo que ya casi llegaba a casa, otro pidiendo que, si dejaba de contestar, avisaran a su familia. Voces montadas unas sobre otras, sin pausa. Encima de la cabina escuché pasos avanzando por el toldo. No había techos ni ramas que explicaran ese ruido. Los pasos se fueron hacia la caja, recorrieron toda la longitud del tráiler y se detuvieron a la altura de las puertas traseras. El aire en la espalda se volvió helado. Sentí, sin verlo, que algo se había acomodado ahí, pegado al metal. Busqué con la mirada un pueblo cerca, una casa con luz, cualquier cosa. Fuera del círculo de la gasolinera solo había oscuridad compacta. Miré de reojo el vidrio de la tienda y en el reflejo vi, por un instante, varias siluetas recargadas en mis defensas y en las llantas. No alcancé a contarlas. Parpadeé y ya no estaban. De pronto, sin que yo tocara la llave, el tablero del camión se encendió. El indicador de diésel subió de golpe hasta casi lleno. Escuché el sonido del seguro de la puerta levantándose solo.
Entendí que, fuera lo que fuera eso, esperaba que yo subiera y siguiera el recorrido con lo que ya venía trepado en la caja. Reaccioné por instinto. Me lancé a la cabina, cerré la puerta y ahora sí metí la llave. El motor encendió a la primera, pero sonaba forzado, como cuando llevas más peso del permitido. Metí velocidad y salí de la isla sin voltear a la tienda ni a los otros tráileres. Solo quería ver de nuevo los señalamientos de la autopista. Al tomar el camino de regreso sentí que el claro se alejaba demasiado rápido. Cuando me reincorporé al carril de alta, miré el reloj del tablero. Habían pasado 15 minutos desde que tomé la salida. El cronómetro del viaje marcaba más de una hora detenido. El GPS recuperó señal y me colocó varios kilómetros adelante del puente donde yo recordaba haber visto el letrero. Al revisar por el espejo, el tramo de barra metálica era continuo. No había camino lateral, ni anuncio, ni nada. Entregué la carga a tiempo, pero desde esa noche reviso el tanque como maniático antes de entrar a esa sierra. Si algún compañero me pregunta por estaciones en ese tramo, solo le digo que desconfíe de las que están demasiado solas y demasiado limpias. No les cuento todo, pero sé que hay una gasolinera que no aparece en los mapas, donde se juntan las unidades que nunca llegaron a su destino y donde alguien sigue cargando viaje tras viaje, esperando a los que dejamos que la aguja baje demasiado en el kilómetro sin regreso. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.